Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has librado de nuestros pecados por tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a hablarle en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su trato del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon y los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre. Hoy día en la Iglesia también se permite celebrar la misa que se dice misa votiva del Espíritu Santo. Ayer celebramos Pentecostés y por una razón pastoral uno puede celebrar esta misa el día de hoy también. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés es la confirmación de Dios a su pueblo, que Dios cuenta con su pueblo, cuenta con cada uno de nosotros para realizar sus designios, cuenta con nuestra debilidad y Él nos otorga su fuerza. Así como Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes, dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, pero lo hizo gracias a esos 5 panes y 3 peces. Había un niño que tenía eso poquito. Jesús lo toma y lo multiplica y sacia el hambre de la multitud. Eso es Pentecostés. ¿Qué le damos a Dios nosotros para hacer grande su iglesia, hacerla realmente divina? Nuestros 5 panes y nuestros 3 peces, que son nuestras debilidades, nuestras pequeñeces, pero que son necesarias. Y entonces Dios nos da el Espíritu Santo y multiplica lo que parece no puede multiplicarse. Dios nos necesita, queridos hermanos, para hacerse presente en este mundo. Y precisamente porque Dios nos necesita y no puede obrar sin nosotros, es una confirmación de que nosotros somos libres y podemos incluso abusar de nuestra libertad y obrar el mal.
Ese es el misterio de la Iglesia 2000 años. Dios envía a su Espíritu Santo para que obremos en santidad, pero podemos rechazarlo. Hoy le pedimos a nuestra Madre: Madre, ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue comunicándose. Cada Eucaristía es el don más grande que podemos recibir. Ahí Dios vuelve a comunicarnos al Espíritu Santo en cada Eucaristía. Cada Santa Misa, cada Eucaristía bien recibida, bien participada, podría santificarnos. Una sola. Porque cada Eucaristía contiene toda la santidad de Dios. Y eso puede santificarnos a nosotros. Ahí está. Por eso el misterio de nuestra libertad. Dios nos da, pero nosotros podemos como regular ese don de Dios y hacer que entre en nosotros poco o mucho. Poco o mucho. Es el sufrimiento que han tenido los santos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol San Pablo. ¿Quién me librará? Un misterio. Podemos resistirnos a Dios. Y ese es el dolor de los santos. No poder vivir plenamente esa docilidad a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Plenamente eso no podemos decirlo porque nuestro corazón se resiste. En el cielo ya no nos resistiremos, pero aquí sí. Por eso el Evangelio de hoy habla de ese misterio, cómo el corazón del hombre se resiste a los dones de Dios. Jesús narra una parábola. Un gran señor que tiene una viña y se lo deja a unas personas. Y entonces estos labradores, cuando viene el dueño de la viña a cobrar el arriendo, estos hombres no quieren pagar. Y a los criados de este gran señor los tratan mal. Es justo que el dueño de la viña exija el pago del arriendo, pero estos no pagan. Eso es imagen de los hombres. ¿Cuántos bienes de Dios hemos recibido? Y es el misterio. No se reconoce. Aquí dice, a unos lo agarran, a otros los apalean y los despiden con las manos vacías. A uno incluso lo descalabraron, tremendo, a pedrada limpia. Y a otros los mataron. Y a muchos, dice, ¿no? La historia que cuenta Jesús, los apalearon. Jesús ciertamente esta historia la cuenta, la inventa. Es una historia inventada, pero tiene un mensaje. Tiene un mensaje. Y ese es reflejar ese misterio, que el corazón del hombre, porque es libre, puede abusar incluso de su libertad y decir, no quiero ser agradecido. Tantos dones de Dios. Qué misterio, queridos hermanos, qué misterio. A uno le indigna ver, digamos, esta narración de Jesús. ¿Cómo es posible si este hombre está cobrando lo justo? No está cobrando más ni menos. Y por otra parte, la locura de este señor. Ya sabe que a sus empleados, a sus criados no los han recibido bien, los han tratado mal, hasta los han matado. Y este hombre comete una locura. Dice, bueno, ¿a quién voy a enviar? Porque si no le hacen caso a mis criados,
Fíjense la locura que hace este hombre. Dice, pues voy a enviar a mi hijo. Esto es una locura. A mi hijo querido. Y claro, a nosotros nos sorprende, pero la reacción de estos labradores ya no nos sorprende. Ya intuimos lo que puede pasar. Y efectivamente, dicen, no, este es el heredero, dicen los labradores, lo matamos y nos quedamos con la herencia. ¿Y qué importa ese viejo? Y hacen así. Esta parábola va dirigida a un grupo de personas, los escribas, los ancianos del pueblo de Israel, los que guiaban la nación, los que ya eran enemigos de Cristo, los que no querían escucharle. Pues esta historia que narra Jesús lo están reflejando estos hombres en el plano espiritual. No quieren escuchar a Jesucristo, no quieren. Y ellos son, de alguna manera, los continuadores de aquellos que no quisieron escuchar a los profetas antes de Jesucristo. Por eso esta parábola es, el dueño de la viña es el Padre Eterno. Los criados que envía a cobrar la renta son los profetas, todos. El Hijo querido es Jesucristo. Y estos labradores tan terribles, en tiempo de Jesús, son los escribas, los ancianos, los que guían al pueblo. O sea, desean matarlo. Por eso concluye esta parábola, después de tanta misericordia, con una advertencia. Con una advertencia terrible. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Qué hará Dios, Padre, con estos que rechazan tantas gracias? Acabará con los labradores, dice. Acabará. ¿Esto qué quiere decir? En el plano espiritual quiere advertirnos que si no somos responsables, no actuamos con responsabilidad, nos endurecemos libremente, acabará con aquellos que se resisten. ¿Eso qué significa? La condenación. Eso es el acabamiento más acabamiento. Dios nos advierte que hay un castigo eterno, que nosotros nos labramos por rechazar una y otra gracia. Dios va a seguir enviando, nunca se va a cansar de enviarnos en invitaciones a cambiar de vida. Y esto es, queridos hermanos, esto es el Evangelio. Por eso Pentecostés es recordarnos Dios. Quiere darnos el mayor de los dones, la santidad. Dios nos la quiere dar. Solo nos pide que acudamos a Él. Dios no es malo, no es malo. Si nosotros notamos que nos resistimos a Dios, tenemos al mismo Dios de nuestra parte para ayudarnos a superar esa terquedad interna que tenemos. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a ser dóciles a su gracia, a la gracia de Dios, que busquemos nosotros las fuentes de la santidad sin desanimarnos. Si nos resistimos, sabemos que Dios nos entiende. Levantarse por eso una y otra vez de nuestras caídas, porque Dios siempre es misericordioso con aquel que pone todo de su parte. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.